Saludos desde Alcalá de Henares, damos la bienvenida a los espectadores de La 2, el canal internacional y la web de Radio Televisión Española. Comienza aquí la ceremonia de entrega del Premio Cervantes. La protagonista de este año es Ana María Matute. La escritora de 85 años se convierte en la tercera mujer en recibir este premio en los 36 años que han pasado desde que se creó, después de que lo ganara en 1988 María Zambrano y en 1992 Dulce María Loinaz. La fotografía de Ana María Matute, que preside la entrada de este antiguo colegio de San Ildefonso, fundado en 1499 por Cisneros y que fue el origen de la Universidad de Alcalá. Hoy es la sede del rectorado, aquí se entrega tradicionalmente el 23 de abril el Premio Cervantes, aunque este año se ha cambiado la fecha de entrega porque el 23, el sábado pasado, se estaba celebrando la Semana Santa. Como vemos, ya empiezan a llegar las autoridades, estamos a la espera de que lleguen los reyes, les van a esperar el alcalde de Alcalá de Henares, don Bartolomé González, el rector de la universidad, don Fernando Galván, está también el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con su esposa, Sonsoles Espinosa, y también estará presente, esperando a los reyes, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Ana María Matute, que ha sido durante años la gran favorita, una mujer que tiene prácticamente todos los premios, el Nacional de Literatura, el Premio de la Crítica, el Planeta, el Nadal, y que recibía con mucha emoción la noticia de que había sido galardonada con este premio y no podía ocultar su alegría. Vamos a recordar cómo fue esa noticia cuando se la dieron en el mes de noviembre. Soy feliz, enormemente feliz. Y ya está. Como decía, Ana María Matute recibía en el mes de noviembre la noticia de que había sido galardonada con el Premio Cervantes. Se mostraba en ese momento muy feliz con ese premio. Estaba convencida de que en algún momento se lo iban a dar. De hecho, dicen que cuando la ministra la llamó le dijo que no podía decirle que no lo estuviera esperando, porque, como digo, había sido durante años la eterna candidata. Creo que con Ana María Matute está ya a la puerta del Paraninfo. Nuestra compañera Paz Rubio la está esperando todavía no ha llegado Ana María Matute, que, como saben, se tiene que trasladar en silla de ruedas. Incluso, de hecho, no va a leer el discurso desde la parte de arriba del edificio del Paraninfo, sino que va a pronunciar sus palabras desde la parte de abajo, sentada al lado de donde va a recibir el Premio Cervantes. Como decíamos, Ana María Matute recibió ese premio con mucha alegría y ahora mismo lo que comentaba que tenía era realmente muchos nervios. Está tan nerviosa que dice que preferiría tener que escribir 3 novelas antes de ponerse a escribir un discurso como el que va a pronunciar hoy. Tengo que leer el discurso, que es una de las cosas que más miedo me dan, porque yo no leo muy bien tampoco. Pero en fin, espero que todo vaya bien. Estoy muy nerviosa, reconozco que estoy muy nerviosa. Un premio que han ganado 19 españoles y 17 extranjeros, y contamos a Vargas Llosa, que también tiene la nacionalidad española. En total son 34 autores los premiados con este galardón, el Premio Cervantes, el más importante de las letras españolas, que se creó en 1975 y se dio por primera vez en 1976 a Jorge Guillén. El premio recayó ex aequo en Jorge Luis Borges y en Gerardo Diego en el 79, y desde entonces ahora ya no se puede dividir el premio, ni tampoco se puede declarar desierto ni concederlo a título póstumo. Es un premio que durante años ha ido ganando en su dotación. Ahora mismo está dotado con 125.000 euros.
De la literatura de Ana María Matute tenemos que destacar sobre todo su mirada de la infancia, cómo habla sobre la incomunicación. En este momento están llegando ya los Reyes de España, les saluda el presidente del Gobierno. Fernando, me quiero ir. Y a continuación, siguiendo el protocolo, lo primero que haremos es escuchar el himno de España. Ahora es el momento en el que el rey va a pasar revista a la compañía de honores. Ahora de vuestra majestad, la unidad de honores está dispuesta para ser revisada. Siéntelo. Ay. Pues ahora será cuando los reyes y el resto de las autoridades se dirijan a la entrada de la universidad. Allí les va a estar esperando el director general del libro. Vemos que también está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la ministra de Cultura, el alcalde de la ciudad de Alcalá de Henares, don Bartolomé González. Y creo que en este momento nuestra compañera Paz Rubio tiene ya a su lado a la protagonista del día, Ana María Matute. Paz, adelante. Así es, Ana, buenos días. Con nosotros está Ana María Matute, la gran protagonista de esta jornada, Premio Cervantes 2010. Ana María, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Está usted guapísima, de verdad. Oh, muchas gracias. Bueno, ¿se han superado ya algo los nervios, esos previos que tenía Ana María? Regular. Regular. Sí. Bueno, pero estará emocionadísima, me imagino. Muy emocionada y muy contenta y muy feliz. Muy bien. Dentro de muy poquito comenzará ese discurso, ¿eh? Usted no quiere avanzar nada porque es primicia, nos decía. No, porque no hay nada que avanzar, es que es corto y nada más. Muy bien, pero seguro que tendrá oportunidad de dar las gracias por todo lo que la literatura le ha dado, ¿verdad, Ana María? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y que tenga un día usted estupendo. Gracias. Esto es todo desde aquí, Ana. Ana María ya dispuesta para el discurso. Muy bien, gracias, Paz. Vemos, como decíamos, cómo están los reyes ya entrando en la universidad. Les ha recibido el rector de la universidad y el director general del libro, Rogelio Blanco. Y a continuación van a atravesar los 3 patios de este edificio renacentista. El primero de ellos, al que están accediendo ahora mismo, es el patio de Santo Tomás de Villanueva, del año 1662. Aquí daban las aulas de arte, de medicina, de gramática y de lengua. Como vemos, todos los compañeros gráficos están recogiendo este momento, la entrada de los reyes y las autoridades en la universidad. Quedaros ahí. Y como nos contaba Paz Rubio, de mano de la premiada de este año de Ana María Matute, la verdad es que ella está muy nerviosa, dicen todos los que han pasado por este trance, que es una ceremonia tan importante que es imposible sustraerse a esos nervios. De hecho, Ana María Matute estaba en la rueda de prensa que dio esta semana ante los medios de comunicación, contaba que no podía evitar esa sensación de preocupación por saber si iba a ser capaz de leer bien el discurso, si lo que habría escrito resultaría interesante, porque lógicamente no es lo mismo escribir un acto de soledad, leer, que tanto le gusta a ella, como enfrentarse a los espectadores que están en el Paraninfo escuchando sus palabras, un discurso que además han pronunciado personajes tan importantes a lo largo de todos estos años. Ella decía que él iba a pedir consejo a alguno de sus amigos escritores, a Juan Marsay, que sobre todo iba a ser un discurso breve. Ahora están llegando los reyes al llamado patio de los filósofos. Se llama así porque a él daban las aulas de filosofía, es un patio que tiene un hermoso jardín y aquí después se van a hacer la foto de familia. Y por último, los reyes van a entrar al patio en el que estaba nuestra compañera Paz Rubio, es el llamado patio trilingüe, es el arquetipo del patio renacentista. Él da acceso al Paraninfo y es un patio que se llama así porque en su día acogía a los estudiantes de latín, de griego y hebreo. En ese patio es en el que les va a estar esperando Ana María Matute. Lo que es seguro es que en ese discurso que va a hacer Ana María Matute va a dar las gracias por todo lo que le ha dado la literatura. Ella ha dicho muchas veces que la literatura ha sido su salvavidas. De hecho, de niña fue cuando empezó a fabular, ya con 5 años escribió sus primeros libros y decía que incluso le gustaba que la encerraran en el cuarto oscuro porque allí podía inventarse sus historias. Le contaban cuentos la cocinera y la tata y ella escuchaba debajo de la mesa. Empezó a escribir, como decimos, con solo 5 años y con 17 escribió una novela con la que ganaría después el premio Nadal. A lo largo de su vida, tanto la escritura como la literatura le han salvado cuando se ha encontrado en momentos duros de los que ha podido salir gracias a ese amor por la literatura.
Ha tenido esta semana unos días muy ajetreados Ana María Matute, además de la rueda de prensa. Ayer tenía el almuerzo con los Reyes. Esta tarde abrirá la lectura tradicional del Quijote a las 6 de la tarde. Después tiene un coloquio con el escritor Gustavo Martín Garzo. La verdad es que es una agenda muy apretada para una mujer de 85 años acostumbrada a la tranquilidad de su casa y a escribir en su estudio, en el que nunca deja entrar a nadie. Dice que solamente podía entrar su madre, con la que tuvo una relación complicada cuando era niña, porque era una mujer muy estricta, pero que después le demostró todo el amor que tenía por su literatura precisamente cuando ella se casó y le dio una caja con todos los cuentos que había escrito de niña y las ilustraciones que había hecho. Una edición de libros y cuentos que se publicó hace poco. La escritora que, como decimos, ha ganado tantos premios. En el 1948 con la novela Los Abel quedó finalista del Nadal. Ahí hablaba del tema bíblico del caínismo y de la situación en la posguerra. Después escribiría pequeño teatro. Bueno, lo había escrito antes con 17 años, pero no se publicó hasta el año 54. Una historia sobre los habitantes de una localidad llamada Oikisia. En ella estaba ya la ilusión y la aspiración que tiene a alcanzar el amor. Se abre la sesión. Tiene la palabra don Rogelio Blanco, secretario del jurado del Premio Miguel de Cervantes. Acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2010. En Madrid, a las 11:30 horas del día 24 de noviembre de 2010, se reúnen en la sede del Ministerio de Cultura los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2010, convocado por orden ministerial 996-2010. Abre la sesión el secretario del jurado, don Rogelio Blanco Martínez, director general de Libros, Archivos y Bibliotecas, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el punto cuarto de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación se acuerda por unanimidad designar como presidente a don Gregorio Salvador Caja, representante de la Real Academia de la Lengua Española. El señor presidente declara constituido el jurado, que integra los siguientes vocales: don Juan Marsé Carbó, autor galardonado en la edición 2008. Don Jorge Eduardo Arellano Sandino, representante de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Don Fernando Galván Reula, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Doña Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo, propuesta por la Unión de Universidades de América Latina. Doña Juana Salaver, propuesta por la directora del Instituto Cervantes. Doña Esther Tusqués Guillén, propuesta por la ministra de Cultura. Doña María Luisa Ciriza Coscolín, propuesta por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Don Salvador del Río Ortiz, propuesto por la Federación Latinoamericana de Periodistas. Don Aldo Rufinato Mola, propuesto por la Asociación Internacional de Hispanistas.
Secretario con voz pero sin voto, don Rogelio Blanco Martínez, director general de Libros, Archivos y Bibliotecas. Y secretaria de Actas con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, su directora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Excusa su asistencia don José Emilio Pacheco Berni, autor galardonado en la edición 2009. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar como trámite previo a la votación y fallo las candidaturas propuestas. Seguidamente se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y después de un amplio intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras 6 votaciones sucesivas, resulta ganadora, por mayoría, del Premio de Literatura de Lengua Castellana Miguel Cervantes correspondiente a 2010, doña Ana Matute. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras lo cual, a las 13:45 horas, se levantó la sesión. La galardonada, a continuación, recogerá el premio de manos de Su Majestad el Rey. Pues después de la lectura del acta del jurado es ese momento tan esperado cuando por fin el rey hace entrega al premiado de la medalla y de la estatua que hace cuerpo y carne de ese premio que ha recibido Ana María Matute, la tercera mujer en recibir el premio Cervantes. De 34 autores premiados, es la tercera mujer en recibirlo. Ya se ha incorporado con nosotros a este punto de comentarista nuestra compañera Paz Rubio. Paz, ¿cómo has visto a Ana María Matute en esa pequeña entrevista que habéis podido tener? Bueno, pues has visto que Ana María está realmente emocionadísima, lo estamos viendo ahora mismo en su rostro. Apenas, Ana, te puedo decir que ha podido articular palabra porque yo creo que se concentra ahora mismo absolutamente en su discurso. Su principal preocupación, ya lo has dicho, ya lo han oído los espectadores, es leerlo y leerlo lo mejor posible. Tiene la palabra doña Ana María Matute. Majestades, autoridades, antes de nada, no puedo dejar de mencionar al gran poeta chileno don Gonzalo Rojas, Premio Cervantes 2003, que nos acaba de dejar. Hago extensiva también este recuerdo para todos los premios Cervantes que se nos han ido. Sospecho que no soy la primera en decir que nunca, durante la larga travesía de mi vida, salpicada por cierto de abundantes tempestades, imaginé que llegara a conocer un día como este. Y junto a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría escribir 3 novelas seguidas y 25 cuentos sin respiro a tener que pronunciar un discurso, por modesto que éste sea. Y no es que menosprecie los discursos, solo los temo. Mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida y, por tanto, me permito apelar a su benevolencia. Pero antes deseo hacerles partícipes de mi agradecimiento. Este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no un mérito, al menos a la voluntad y amor que me ha llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación. Así que esta anciana, que no sabe escribir discursos, solo desea hacerles partícipes de su emoción, de su alegría y de su felicidad. ¿Por qué tenemos tanto miedo a esta palabra? A todos cuantos han hecho posible este sueño, sueño que me acompaña desde la infancia, desde aquel día en que oí por primera vez la mágica frase «Érase una vez» y conmovió toda mi pequeña vida. Érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador. Creía en el honor y la valentía e inventaba la vida. San Juan dijo, el que no ama está muerto. Y yo me atrevo a decir, el que no inventa no vive.
Y llegó a mi memoria algo que me contó hace años Isabel Blancafort, hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, le confesó a su hermanita: la música de papá, no te la creas, se la inventa. Con alivio he comprobado que toda la música del mundo, la audible y la interna, esa que llevamos dentro como un secreto, nos la inventamos. Igual que aquel soñador convertía en gigantes las aspas de un molino, igual que convertía en la delicada Dulcinea a una cerril aldonza. Invento sensibilidad, inteligencia y acaso bondad, el don más raro de este mundo, en una criatura carente de todos estos atributos. ¿Y quién no ha convertido alguna vez a un aldonzo o una aldonza de mucho cuidado en Dulcinea o Dulcineo? El tiempo en que yo inventaba era un tiempo muy niño y muy frágil, en el que yo me sentía distinta. Era tartamuda, más por miedo que por un defecto físico. La prueba de ello es que esa tartamudez desapareció durante los bombardeos. O así lo creo. Pero el caso es que, salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuenta para explicar, y quizá explicarme de algún modo, mi extrañeza, mi entrega total, absoluta, a esto que luego supe se llamaba literatura, y que ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas. Sí, este galardón que tanta felicidad y optimismo me causa, y no olvidemos que el optimismo y los planes de futuro a los 85 años son cuestiones a meditar y poner en tela de juicio, puede ser el colofón a la entrega de toda una vida, que en mis tiempos mozos consideré en su mayor parte una vida de papel. Y recuerdo, solo tenía un amigo, mi muñeco Gorogó, que naturalmente más tarde incorporé a una de las novelas con las que me siento más identificada, Primera Memoria. Aunque no haya escrito nunca una novela autobiográfica, estoy en sus páginas. Todo eran inventos, hasta que supe que en la literatura, en grande, como en la vida, se entra con dolor y lágrimas. Gorogó lo sabía, lo sabe, y no me ha abandonado desde el día en que mi padre, teniendo yo 5 años, me lo trajo de Londres, donde le llaman algo así como Gallego. Mi padre sabía que a mí no me gustaban las muñecas ni los juegos de las niñas de aquel tiempo. Mujeres recortadas, imitar a mamá, a las amigas de mamá, era todos sus proyectos. Gorogó, como entonces, sigue conmigo. Ahora mismo lo llevo en todos mis viajes y le sigo contando lo que no puedo contar a nadie. Hoy me espera también en el hotel. Y sigo haciéndole partícipe, por ejemplo, del miedo que siento por tener que pronunciar estas palabras y sobre todo ante quienes debo hacerlo. Gorogó, estás aquí, mi mejor invento. Estás a mi lado, viejo amigo. En este día inolvidable, con tu ojo derecho ya nublado, como el mío, aunque ya no luzcas aquellos cabellos negros hirsutos de limpia chimeneas dickensiano, aunque falten los botones de tu frac azul. ¿Cómo nos parecemos, Gorogó? ¿Te acuerdas de aquel día que hoy me devuelves con toda la añoranza y el encanto, desencanto, que compone una vida tan larga? Y recuerdas la timidez, el asombro y la audacia de mis casi 20 años, cuando por primera vez me asomé al mundo editorial del que lo ignoraba todo. La osadía que impulsa a los adolescentes y a los ignorantes y a los fabricantes de inventos y de sueños, ¿acaso no son a veces una misma cosa? Todo esto me empujó a llevar mi primera novela, escrito años antes, a los 17, a probar fortuna en una de las más prestigiosas editoriales. Pero mi mayor osadía era no solo llevar una novela casi adolescente a una importante editorial, sino que encima la llevaba escrita a mano, en un cuaderno escolar, cuadriculado, con las tapas de hule negro. Si alguien de mi edad me está escuchando, sabrá de qué tipo de libretas hablo. Eran las libretas de la posguerra. Yo iba a destino, la editorial, cada día con mi libretita bajo el brazo, 19 años y calcetines, que entonces estaban de moda a esa edad, y mi aspecto aún más aniñado de lo normal. Un empleado que se había fijado en mí debía de resultar patética. Se conmovió con mis pretensiones y mi libreta y me consiguió una entrevista con el director.
Se trataba del novelista Ignacio Agustí, que acababa de tener un enorme éxito con su novela Mariona Reúl. Cuando vio mi cuadernito lleno de letras e inventos, tuvo la delicadeza de no manifestar ni burla ni extrañeza. Debo agradecérselo, era un verdadero señor. Con infinita paciencia me explicó que debía pasarlo a máquina y que ellos lo leerían y que ya me dirían algo. Aún hoy me sonrojo recordándolo. Era la criatura más ignorante y despistada de todo el mundo. Nadie de mi entorno, ni familiares, ni amistades, conocidos o saludados, como diría Josep Pla, habría tenido nada que ver con el mundo editorial. Eran lectores, eso sí, pero de la confección de un libro lo ignoraban todo. Afortunadamente, la lectura de los libros no escasearon en mi casa ni en mi familia, cosa que he de agradecerles porque no era muy frecuente en la España de entonces. Pocos días después tuve la enorme alegría, y por qué no decirlo, el vago temor, de que la editorial Destino me contratase el libro. Eso sí, con la sorpresa de mi estupefacto padre, a quien yo no había anticipado nada de aquellos afanes, y que fue requerido para dar validez a mi contrato con su firma, pues yo era menor de edad. Animada por el éxito de aquellos primeros pasos y enterada de la existencia del premio Nadal, que había ganado otra mujer joven, Carmen Laforet, aunque ella algo mayor que yo, envié mi segunda novela escrita a los 19, con la esperanza de obtenerla yo también. No fue así, pero tengo aún la satisfacción y acaso el orgullo de constatar que quedó en tercer lugar cuando se llevó el premio El Gran Miguel Delibes. La novela citada, llamada Lo Sabel y escrita, que no publicada, a los 19 años, suplantó en el contrato a Pequeño Teatro, que 11 años más tarde obtuvo el Premio Planeta. Y ese fue mi verdadero bautizo de entrada en el mundo editorial. Empecé a conocer a escritores de todo tipo, gentes de invenciones, puesto que me aparté totalmente del que había sido hasta aquel momento mi entorno natural. Conocí y viví un clima distinto, muy distinto del que había sido el mío habitual hasta aquel momento y que paradójicamente resultaba mucho más afín a mi naturaleza. Y continué inventando invenciones. Y viene a mi memoria un día en que también inventé el arzadú. Brotaba esporádica, espontáneamente, cuando buscaba el nombre de una flor. Si existía, vivía solo en la memoria de su delicadeza, su color, su perfume, aunque no constara en ningún libro ni catálogo de botánica. Y así llegó un día en que estudiosos y minuciosos profesores y escolares norteamericanos se interesaron por el arzadú y me brearon a preguntas. No lo encontraban por ninguna parte. Y yo, cobarde, me presté a seguir inventando el arzadú. Tuve que continuar inventándolo durante años. Incluso me vi obligado a dibujarlo en pizarras y variaba su color, del blanco al rojo, según me pareciera pertinente. Desde aquí les pido perdón a aquellas gentes de buena voluntad. Tómenlo como lo que era, una invención más. La había introducido no solo en alguno de mis cuentos, sino también en alguna novela. Y al fin yo me lo creía, y me lo creo. El arzadú brota cada primavera o cada otoño, en las vastas y ahora ya remotas colinas de los sueños que convierten aldonzas en dulcineas y quién sabe cuántas flores más, tantas como soñadores o poetas existan. Y cuando por fin vi publicado por vez mi primer libro, Lo Sabel, dormí toda la noche con el ejemplar debajo de la almohada. Y el gran honor con el que hoy se me ha distinguido reúne para mí tanto una trayectoria literaria como vital. No puedo separarla una de la otra. Desde que tengo uso de razón he leído, he escrito, he escuchado. Desde aquel primer cuento inventado a los 5 años hasta este último libro que los recoge casi todos, compruebo con satisfacción que por fin el cuento ha ingresado entre los géneros respetados de nuestra literatura. Aun cuando contemos cuando contemos entre sus cultivadores desde el inmenso Cervantes, que honra con su nombre este premio, hasta los más recientes de nuestros escritores, jóvenes y no tan jóvenes. Hasta hace poco aún se los consideraba literatura menor. Pero por fin en España se empieza a reconocer en el cuento, en el relato corto, el valor y la importancia que merece. Sobre la famosa crueldad de los cuentos de hadas, que por cierto no fueron escritos para niños, sino que obedecen a una tradición oral afortunadamente recogida por los hermanos de Grimm,
Perrol y Andersen, y en España, donde tanta falta hacía, por el gran Antonio Almodóvar, llamado el tercer hermano Grimm. Me estremece pensar saber que se mutilan bajo pretextos inanes de corrección política más o menos oportunos y que unas manos depredadoras, imaginando tal vez que ser niño significa ser idiota, convierten verdaderas joyas literarias en relatos no solo mortalmente aburridos, sino además necios. Y aún nos preguntamos por qué los niños leen poco. Yo recuerdo aquellos días en Sitges, hace años, cuando algunas tardes de otoño venía a mi casa un tropel de niños y junto al fuego, como está mandado, oían embelesados repetir por enésima vez las palabras mágicas, érase una vez, y habían dejado la televisión para escucharlas. Yo no había cumplido los 11 años cuando estalló la Guerra Civil Española. Unos niños acostumbrados a no salir de casa si no eran acompañados por sus padres o la niñera, nos vimos aquí en interminables colas para conseguir pan o patatas. No es raro, pues, que yo me permitiera, años más tarde, definir a esa generación a la que pertenezco como la de los niños asombrados, porque nadie nos había consultado en qué lado debíamos situarnos. Nadie nos había informado de nada y nos encontramos formando parte de un lado o de otro, tal como me confesó un día Jaime Salinas, hijo del gran Pedro Salinas. Yo ahora solo puedo recordar que el mundo se había vuelto del revés, que por primera vez vi la muerte cara a cara, en toda su devastadora magnitud, no condensada como hasta entonces en unas palabras, el abuelito se ha ido y no volverá, sino a través de la visión en un descampado de un hombre asesinado. Y conocimos el terror más indefenso, el de los bombardeos, y aquellos cuentos, aquellas historias impropias para niños, acudieron en su ruta interna de niña asombrada como un aprendizaje atroz, mucho más atroz que los cuentos de hadas. En lugar de cuentos aislados, empecé a escribir entonces una revista de la que era editora, escritora y repartidora. Una revista a mano, que se pasaban unos a otros mis hermanos, mis primos, algún amigo. Había de todo, desde cuentos, por supuesto, que siempre acabaron con un continuará, del que yo aún no tenía clara noticia, hasta crítica de cine con sus correspondientes fotografías recortadas de alguna revista. Y recuerdo ahora cómo, en medio de aquel horror, qué encanto, qué maravilloso invento de la vida era para mí aquella llamada revistilla y todo lo que yo ignoraba, que sería lo que continuaría mañana. Entonces escribí mi primera novela, se llamaba Juanito y ocurría durante la Revolución Francesa. Pero pueden imaginar qué extraña Revolución Francesa relataba. Claro está, me la inventé. Pero algo tienen los inventos sueños, porque cuando durante la noche toda la casa dormida acudía al cuarto de mis hermanos José Antonio y José Luis, y ayudada por una linternilla de pilas, se la leía, protestaban cuando yo decía, continuará. Y eso quería decir hasta la noche siguiente. Entonces parecía llenarse de magia la habitación a oscuras de los niños asombrados, como cuando en cierta ocasión vi surgir, al partir un terrón de azúcar, en la oscuridad una chispita azul, algo que me reveló que yo sería escritora o que ya lo era. Con ello, solo quiero decir que aquella lucecita azul, aquel virus, no me abandonó nunca. Cuando Alicia por fin atravesó el cristal del espejo y se encontró no solo con su mundo de maravillas, sino consigo misma, no tuvo necesidad de consultar ningún folleto explicativo. Se lo inventó, como la música de papá. Ahora, tras estas desilvanadas palabras, ojalá haya logrado transmitirles algo de mi alegría, mi gratitud por la distinción que aquí me trae. Y me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que pueblan mis libros, por favor, créanselas porque me las he inventado. Muchas gracias. Un hermoso discurso, Paz, el de Ana María Matute. Ha recordado muchos momentos de su vida también, ¿verdad? Desde luego que sí, yo creo que a todo el mundo le ha encantado. Ahí está su emoción, que vemos realmente en su rostro. Ella estaba muy preocupada, pero yo creo, Ana, que lo ha leído lo mejor que ha podido. Ha sido como es ella, pues lleno de sensibilidad y lleno también de literatura. Yo creo que hay varios ejes que podríamos destacar dentro del discurso. La literatura como principal razón de su vida, el recuerdo de su infancia
Ella pertenece, lo ha dicho, a esa generación de niños asombrados, esos niños de la guerra y de la posguerra que tan difícil sin duda lo tuvieron. Y esas referencias también al Quijote, ese libro que ha dicho estos días, el primer libro que le hizo llorar. Sí, ha sido un discurso en el que ha hablado hasta de su muñeco Gorogó, que todavía la acompaña a todas partes. Ha dejado traslucir una vez más esa niña que vive dentro de ella. Muchas veces dice que se quedó en los 12 años en ese asombro. Sin duda. Tiene la palabra doña Ángeles González Sinde, ministra de Cultura. Gracias, señor Majestad, presidente, presidenta de la comunidad, alcalde, rector, amigos y amigas. En 1960, las aguas de un pantano anegaron Mansilla de la Sierra. Sus habitantes se trasladaron al nuevo pueblo de Mansilla, que tuvo que trepar para sobrevivir a la ladera del monte. Este pueblo nuevo de Mansilla tiene, por lo tanto, un frontón, un ayuntamiento, una iglesia, un bar, varias filas idénticas de casas blancas adosadas y muchas cuestas empinadas. A los pies de Mansilla, claro, está el embalse, y bajo las aguas, sumergidas, las calles que pisaron Ana María Matute y sus hermanos en su niñez. La Matute, sus hermanos y otros muchos niños con mejor o peor suerte. Mansilla es un lugar al que solo se va si así se desea. Quiero con esto decir que Mansilla no está de paso, se va expresamente, como a la literatura de Matute, un lugar al que se va por voluntad y con deseo. Es singular Mansilla, está en el límite entre Burgos y La Rioja, y antes de llegar hay que atravesar parajes con bosques que parecen encantados. Si uno pasea en barca por el pantano, hay ocasiones en que cree ver las antiguas edificaciones todavía en pie bajo el espejo movedizo de las aguas. A mí me atrae el modo en que ese mundo sumergido parece estar y a la vez no estar ahí, y de pronto otra vez se vislumbra. Entonces, al mirar, nos marea un sentimiento de anhelo y pérdida por todo lo que se ha ido ya y, de alguna manera, por todo lo que se perderá en nuestras vidas. Como si el mundo inferior fuera el espejo y el mapa del superior. Matute lo sabe muy bien. Se puede escribir sobre muchas cosas, naturalmente. Se puede escribir de lo visible, del nuevo pueblo de Mansilla, de la presa y de las nuevas casas blancas, todas iguales. Y no es fácil. Y también se puede escribir de lo invisible, de lo que quedó sumergido bajo las aguas. Hay además personas que pueden contar desde su cabeza todo, lo mucho o poco, lo muchísimo quizá, que acontece allí en su mente, y son buenos escritores. Pero a veces hay otros autores, muy escasos, que pueden hablar de otras cosas, las que no ocurren ni sobre la tierra que pisamos, ni tampoco en nuestras mentes. Son los privilegiados que pueden escribir sobre lo inexplicable. Dice Matute que eso, lo inexplicable, lo intangible, es lo que nos mantiene vivos en la adversidad y lo que vale la pena ser contado. Dice también que escribe para denunciar una realidad aparentemente invisible, una realidad que conviene rescatar del olvido y de la marginación a la que tan a menudo la sometemos en la vida cotidiana. Es decir, que Matute es una mujer valiente. Se podrán afirmar muchas cosas de ella, pero desde luego no se la puede tachar de medrosa, ni se amilana, ni le faltan arrestos. Y eso que hay quienes han intentado, como diría yo, hacerla pequeña, hacernos creer que una mujer que escribe sobre la infancia es una mujer, de algún modo, infantil, y que no vuelve más que a las tareas propias de su sexo y condición. Como es valiente, Matute no necesita defenderse de estas acusaciones, ya la defiende su obra y sus lectores. El asunto invisible que quiere hacer visible no es la infancia, como insisten aquellos. Parece que es la infancia, pero son ante todo la incomunicación, la soledad, el amor y el odio entre hermanos, la crueldad, la desigualdad y, por supuesto, lo inexplicable.
Además de una mujer intrépida que dice y hace cosas audaces, como por ejemplo no tener que conquistar el título de escritora ni esperar a que se lo diera ninguna Real Academia ni ningún ministerio, porque ella ya sabía que era escritora exactamente desde los 5 años, que es cuando lo decidió, es osada porque sabe reconocer la alegría. El otro día nos dijo: en la vida me han pasado cosas malas, cosas terribles, es cierto, pero también he tenido muchas alegrías y he sabido disfrutarlas. Deseo, voluntad de ser escritora, vocación de felicidad. En Matute, esta reivindicación de la alegría es casi subversiva. Me imagino que ha sido subversiva en muchos momentos. Como subversiva era, entregando cada semana durante 2 años sus cuentos sin final feliz a la revista femenina Garbo, a pesar de las quejas del jefe de redacción, que algo debía de ver en los cuentos porque no dejó de encargárselos. ¿O serían las lectoras más exigentes, más entendidas, quienes no dejaban al redactor salirse con la suya? Lectoras quizá populares, sin la formación de quienes frecuentaban las tertulias literarias del momento, pero con olfato intuitivo para reconocer la bondad de esos relatos cargados de verdad de una escritora nueva. Nuestra Premio Cervantes era entonces una joven madre volcada, como muchas de esas lectoras, en sacar adelante a su hijo. Sacar adelante a un hijo y una vocación, porque Matute es también tenaz, como es audaz y como es sabia. Y como es sabia y excesiva y seductora, Matute nos ha ido convenciendo de algo que parece imposible: depositar nuestra salvación en aquello que es más frágil. Un baúl, un bosque, un cuaderno para cuentas. Pero, ¿cómo podemos esperar salvarnos en aquello que es más frágil? El baúl, un mundo en el sótano, en el desván, multum in parvo. El bosque, lo sugerido entre las sombras y las raíces, en el batir de alas de un ave que no se ve, solo se sospecha. Son puertas a la fantasía y a la imaginación, a la dimensión espiritual de lo material, un campo en el que Matute es experta. A través de esos objetos, del baúl antiguo que nos atemoriza, del bosque cambiante dotado de vida propia, de un cuaderno de cuadrícula, Matute nos enseña a entrar en otro mundo, pasado, deseo, sueño, un mundo del que nosotros mismos somos portadores. Ítalo Calvino, que amaba tanto y confiaba tanto como Matute en lo que algunos llaman cuentos de viejas, explicaba que a los duros trabajos y las duras condiciones de vida de las mujeres se contraponían las figuras de las brujas, que volaban por las noches en los palos de las escobas hasta otro mundo, hasta otro nivel de percepción, donde podían encontrar las fuerzas para modificar la realidad. La levedad, la ligereza deseadas como contrapeso a la privación sufrida en el día a día, hacen del narrar el primer recurso para abandonar la barbarie, nos enseña Matute. Matute no vuela su vida en una escoba, que sepamos, a pesar de que en más de un momento seguro que hubiera deseado esa fuga. Pero estoy convencida de que ganas no le faltan, porque hay pocas aventuras, al menos literarias, con las que no se atreva. Solo hay una cosa que le impuso temor, y es desprenderse del rey Gudú. Dicen que postergaba y postergaba el momento de dar por bueno el último capítulo, y que su agente y amiga, la querida y fundamental Carmen Balcells, tuvo prácticamente que encerrarla cal y canto, como a las princesas en las torres, para que pusiera punto y final al monarca y su estirpe. Y a veces parecería que los tiempos que le tocó vivir a la Matute eran mejores, más significativos, más pulidos y precisos en sus contornos frente a estos tiempos desdibujados de ahora, saturados de imágenes, sí, pero de imágenes de segunda mano, o de cuarta, o de quinta. Yo sé que eso no es en absoluto así, que una infancia partida por la guerra civil no es envidiable, ni una espesa, gris, densa, larguísima posguerra, que la Matute, como ese personaje que tanto le interesa, la Bella Durmiente, durante un periodo largo y duro de su vida,
también sufrió un hechizo que la impedía escribir y del que tuvo que despertar con mucho esfuerzo. Y los violines y los oboes tocaron piezas antiguas, pero excelentes, aunque hacía más de 100 años que nadie las tocaba. Eso escribió Perrault. Y como esos violines y esos oboes del cuento, Matute hace que cualquier tiempo o espacio que ella elija contar, por antiguo que sea, parezca excelente. He visto las pruebas. He visto el retrato de Ana María junto a Esther Tusquets y Ana María Moix en su casa de Sitges. Es una foto que conviene mirar cada tanto. Yo procuro llevarla encima. Es un talismán. Uno de esos objetos que nos abren las puertas de nosotros mismos, como dice Ana María. Cuando una mujer creadora no sabe para dónde tirar y se pierde en el bosque, puede recurrir a esa foto de Colita. En ella se ve a 3 mujeres capitaneadas por Matute, 3 mujeres escritoras, muy buenas escritoras, en 1970, que están juntas y dicen claramente: no le debemos nada a nadie. Y es que quizá escribir pertenece a otro universo distinto del de vivir, y eso es lo que le gusta a Ana María. Sin escribir no soy nada, no valgo nada, no soy yo. Si escribo soy yo, si alguien te lee, tú vives un poco todavía, suele decir. ¿Y dibujar? Esa es otra de esas actividades secretas a las que muy pronto se entregó la niña Matute con espíritu indomable. Es una escritora que dibuja, porque dibujar es una manera de comprender y también de pensar el mundo, de estar en el mundo mediante esa estrecha conexión entre la mano y la cabeza que es la artesanía, la habilidad y el deseo de hacer las cosas bien como las hace Ana María, esa artesana inteligente que se ata a la tierra y a la materia. Por todas estas razones me alegra y reivindico con Ana María Matute la felicidad de poder estar hoy aquí tan cerca de nuestra Premio Cervantes, doña Ana María Matute. Como ministra de Cultura, y al menos hoy por un rato como ministra de lo invisible y como ministra de lo inexplicable. Porque conviene recordar que esta contadora de historias, esta buscadora de lo inexplicable, es también una enorme generadora de empleo. A veces me pregunto, ¿pero cuántos libreros habrán pagado el alquiler de su local gracias a la Matute? ¿Cuántos impresores? ¿Cuántos distribuidores? ¿Cuántos correctores de pruebas, fabricantes de papel? ¿Cuántos transportistas, conserjes, telefonistas, contables, administrativos, secretarias, traductores? ¿Y en cuántas editoriales por todo el mundo? Miro las mesas de novedades de nuestras librerías, los cientos de miles de registros que se generan en la red en fracciones de segundo con apenas teclear su nombre y pienso, este país tiene futuro. Este país tiene futuro y ese futuro pasa por la cultura. La cultura, donde se encuentran las fuerzas para modificar la realidad. La cultura, donde podemos salvarnos mediante aquello que es más frágil. Un mundo inferior que es espejo y mapa del superior. Como el pueblo de Mansilla, que como la bella, sumergido y durmiente, tiene también otro final imaginado para nosotros por Ana María Matute en su libro El río. Bajo el cristal verde oscuro, en el fondo del pantano, vivirá aún aquel río, y cerrando los ojos lo veo intacto como un milagro, un río de oro que corre hacia algún lugar de donde no se vuelve, como la vida. Muchas gracias. La ministra de Cultura, que ha aprovechado el recuerdo de ese pueblo de Mansilla, en La Rioja, donde pasaba su infancia con sus abuelos, Ana María Matute, para hacer un elogio de la escritora, de su fuerza. La ha calificado de audaz y de sabia, una maestra de la fantasía que ha vendido multitud de ejemplares y ha ayudado a mucha gente a vivir de la literatura. Ya hemos visto, Ana, cómo Ana María Matute lo ha seguido con mucho interés leyendo el discurso de la ministra, que ha hablado de esa voluntad de ser escritora y esa vocación de felicidad que ha tenido siempre Ana María Matute. Hoy tenemos la alegría de encontrarnos nuevamente en este bello paraninfo de la Universidad de Alcalá, en la ceremonia anual de mayor importancia y significado para las letras hispánicas. Esta es una cita muy esperada y querida por todos. Con la entrega del Premio Cervantes celebramos la grandeza y la altura de la literatura en español.
la maravillosa lengua que une a tantas naciones hermanas del mundo. Lamentablemente hoy nos duele la triste noticia del fallecimiento de Gonzalo Rojas, que en el año 2004 y en este mismo lugar hizo un entendido elogio de la palabra con Cervantes y que decía: el ojo ganó en prodigio y la palabra ensanchó su ser. En su edición de 2010, el premio Cervantes ha recaído en Ana María Matute, sin duda una de las narradoras más destacadas y brillantes de habla hispana. Su excelencia literaria y su deslumbrante universo imaginativo hacen de nuestra galardonada una de las más grandes y singulares escritoras de nuestro tiempo. Por tan preciado y merecido reconocimiento, le damos de todo corazón nuestra más afectuosa enhorabuena. Ayer lo dije y hoy lo quiero repetir. Toda su obra tiene un inconfundible sello cervantino. De Ana María Matute se admiran muchas y destacadas cualidades como su fina sensibilidad, su capacidad creativa y su reconocida maestría para convertir la realidad, por dura que sea, en hermosas palabras, relatos, cuentos y novelas. Como ella misma ha dicho, la realidad y la fantasía son las dos materias primas de los sentimientos. ¿Acaso se ha preguntado, nuestros sueños, nuestra imaginación, no forman parte también de nuestra realidad? Al mismo tiempo, la creación literaria de nuestra premiada está íntimamente ligada a una trayectoria vital que la llevó a conocer y sentir España en toda su hondura, riqueza y diversidad, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más recónditos. La tragedia de nuestra guerra civil dejó una huella imborrable en su alma infantil y juvenil, una marca que de alguna manera ha quedado grabada en gran parte de su producción, moldeada desde el prisma de la niñez. Ana María Matute ha considerado a menudo la literatura como una forma de extraer de uno mismo el malestar del mundo, una suerte de rebelión íntima. Para ella, la literatura es así un estado natural que ayuda a trascender las etapas de soledad por las que tantas veces transita la vida. A través de sus libros ha sabido afirmar su vocación, inteligencia y personalidad, superando dificultades de toda índole. Por eso, sus logros tienen el valor del talento, así como de la fortaleza y del coraje. Los numerosos títulos de su rica obra dan fe de su amor por la musicalidad del lenguaje al jugar con el ritmo de las palabras y con la entonación. Nos muestra así una técnica depurada y excelente que únicamente pertenece a los mejores maestros. De su escritura personal e inconfundible, se ha dicho además que deslumbra por la sostenida coloración poética y la densidad de sus imágenes tan palpables en sus cuentos. En la autora se hacen realidad las dos virtudes que Cervantes predicó de los cuentos al afirmar que unos se encierran y tienen la gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos. Sus textos son un prodigio de filigrana que muy pocos pueden alcanzar. Cumplen en sus propias palabras el deseo de conocer otro mundo, de ingresar en el reino de la fantasía a través de nosotros mismos. Hoy no solo queremos resaltar sus cualidades, sino agradecer que el genio de la premiada haya hecho pensar, sentir y soñar a tantos lectores de todo el mundo y de todas las edades. De ahí que los numerosos e importantes galardones con los que ha sido distinguida a lo largo de los años solo sean una señal del aprecio que sus libros logran en un público tan amplio y diverso.
Ese aprecio por su altura lingüística y literaria la hicieron merecedora ya hace varios lustros de un sillón en la Real Academia Española. Hoy es un día de fiesta grande para el idioma español y para los cientos de millones de personas que lo compartimos. Al término de esta solemne entrega, tan solo quiero decir a Ana María Matute, con especial emoción y profundo afecto, muchas gracias y mil felicidades de nuevo por tan extraordinaria obra y sobresaliente aportación a la literatura en español. Muchas gracias. Llega ahora el momento de escuchar el Gaudeamus con el que se cierra este acto. Se levanta la sesión. Pues se levanta por fin la sesión de este premio Cervantes. Termina así la parte más ceremoniosa de la entrega del premio a una mujer, Ana María Matute, que, como ella misma decía en su discurso, poco podía soñar cuando empezó a escribir con 5 años que algún día se iba a ver galardonada con este premio tan importante y con este reconocimiento, estas muestras de cariño, paz que le han dado todas las personas presentes hoy aquí, ¿no? Desde luego que sí. Ahora mismo vemos también cómo siguen felicitando a Ana María Matute, pues el rey, la reina de España y todos los presentes en este acto del premio Cervantes, el galardón más importante de las letras hispanas. Después de este acto solemne, sabemos que todos van a reunirse ahora para un cóctel que se ha preparado también aquí. Es curioso porque el rey, en su elogio de Ana María Matute, es una de las personas que más ha destacado esa capacidad creativa y ha hablado de la maestría que tiene para escribir, porque muchas veces, como decía también la ministra de Cultura, se tiende a hacer de menos al que escribe cuentos o al que escribe esa literatura para niños, y sin embargo don Juan Carlos ha destacado de ella que tiene esa capacidad tremenda, esas virtudes que predicaba también Cervantes de los cuentos, que tienen gracia en ellos mismos y que tienen un modo de contar Ana María Matute que es realmente magistral, una técnica muy depurada y excelente, ha dicho de ella el rey. Así es, e incluso volví a repetir hoy mismo ese inconfundible sello cervantino que tiene la obra de Ana María Matute. Ha destacado la capacidad creadora de la escritora y su reivindicación de la fantasía.
Sí, porque como decía ella en su discurso, el que no inventa no vive. Es curioso que al final del discurso pedía a todos sus lectores que sean capaces de creer en esas criaturas que ella ha inventado. Ha contado incluso la anécdota de una flor que inventó para uno de sus libros, llamada Arzadú, y que después en Estados Unidos le preguntaban cómo era esa flor, dónde brotaba, y decía ella que podía incluso sentir el perfume de esa flor inventada, ¿no? Es esa capacidad para crear mundos paralelos, para hablar de la imaginación, que la ha hecho tan grande dentro de la literatura. Así es, y me ha gustado mucho, Ana, también incluso cómo terminaba el discurso Ana María Matute, diciendo: si tropiezan con una historia de las mías que yo me he inventado, por favor, créanselas. Porque ella decía que efectivamente quien no inventa no vive. También algo que ha vuelto a repetir hoy, que lo decía el lunes en la rueda de prensa que mantenía con los medios de comunicación, y es que a la literatura grande, se llega con dolor y con lágrimas. Ese es el proceso de sufrimiento que tiene también el acto de la creación. Sí, de eso sabe mucho ella, que además, como de forma sutil ha hablado la ministra, ¿no? Pasó por ese momento que ha dicho, también estuvo dormida como la Bella Durmiente. Ana María Matute sufrió una depresión durante más de 20 años después de separarse de su primer marido, de que le prohibieran ver a su hijo. Después, cuando ya estaba recuperada teóricamente de aquello, vivía en Estados Unidos y era profesora en la universidad, sufrió una depresión que la mantuvo más de 20 años sin poder escribir. En ese tiempo ella tenía en la cabeza todo el tiempo una de sus novelas más importantes, Olvidado Rey Vudú, pero no era capaz de darle vida, ¿no? Fue muy poco a poco, y también un poco forzada por su agente literaria, por Carmen Balcells, que finalmente Ana María terminó esa novela y se publicó en el año 1996. Ahí había creado ya todo un mundo dedicado a la Edad Media en La Torre Vigía en 1971, y después continuó con ese mundo del reino medieval que tantos lectores le consiguió. Esa es una de sus novelas más vendidas y más leídas. Como vemos, están ya posando en el patio de los filósofos para la famosa foto de familia con la que se cierra la entrega del Premio Cervantes. Es Ana no solamente una excelente escritora, sino también una mujer, como decíamos, llena de sensibilidad y muy querida. Hemos visto ahora esos gestos de cariño que, bueno, pues le han dado todos los invitados a este acto al Premio Cervantes. Ella es una persona que reivindica efectivamente la felicidad, tiene esa vocación de felicidad, y es una persona muy divertida además hablando, aunque hoy lógicamente está muy preocupada por dar lo mejor de sí con su discurso en este Premio Cervantes, un discurso que yo creo, Ana, que no ha sido corto, como decía, ¿no? No, finalmente no ha sido tan corto como se podía prever, pero sí que ha sido como un cuento. Ha empezado hablando de Érase una vez, y es cierto que ha dicho que aquellas palabras conmovieron toda su vida, y ha contado, por ejemplo, con mucha emoción cómo creció en la guerra civil y cómo tuvo que darse cuenta de pronto de lo que estaba pasando a su alrededor, cómo perdió la tartamudez con los bombardeos, cómo tenían que salir a buscar un sitio para conseguir alimento y estar ellos también haciendo esas colas, ellos acostumbrados a vivir bien, porque era una familia burguesa, son 5 hermanos, ella es la segunda de esos 5 hermanos, y así como la guerra le cambió completamente la visión del mundo también, ¿no? Ella cuenta que de niña era tartamuda, que los niños incluso, bueno, ya se sabe que son muy crueles, ella lo pasó mal, pero que con el primer bombardeo de la guerra civil la tartamudez se le curó. Y ese asombro y esa extrañeza que tenía con el resto de las mujeres que la rodeaban, que eran tan distintas de ella. Ella explicaba ahora que los niños de ahora no son como eran entonces, mujeres recortadas, sino que ya son mucho más espontáneos, están mucho más cerca los niños de las niñas, ya no tienen que vivir con ese corsé al que le obligaron a llevar a ella. Pues con esta fotografía se ya da por terminado la entrega del Premio Cervantes. Les esperamos aquí el año que viene para contarles quién será el premiado y si se cumple la tradición de que sea una persona del otro lado del Atlántico.